Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar, por favor? Buenas tardes, Roxy. Se le escucha. Buenas tardes, Doc. Sí, sí se escucha. Ah, ya, qué bien. A ver, ¿dónde está? Ya, bien. Pueden observar mi pantalla, ¿no es cierto? Vamos a continuar rápidamente en lo que hemos quedado la anterior clase, ¿listo? Y bueno, quizás les voy a cansar un poquito porque vamos a tener que correr porque bueno, la siguiente semana es su examen, es semana de exámenes, ¿no es cierto? Entonces vamos a acabarlo hoy nosotros, toda esta parte. Bueno, ya la anterior ya hemos ingresado a funciones vectoriales, entonces hoy la terminamos. No es muy largo, eso sí, pero mm, vamos a ver, vamos a tratar de hacer un poco rapidito, ¿ya? Eso simplemente les puedo avisar. Después, bueno, no, simplemente eso. Entonces, a ver, rápidamente, lo que estábamos haciendo en la anterior. Nos decía que tenemos una curva determinada por la intersección de dos superficies y nos estaba pidiendo allá los vectores unitarios, tangente normal y binormal. Ya hemos visto el concepto de ello, ¿no? Y espero que también ya lo han visto con el ingeniero. También nos están pidiendo los planos normal, osculador y rectificante y así también torsión y radio de curvatura en el punto 111. A ver, ¿qué hicimos la anterior? La anterior nosotros, bueno, justamente nos está dando una curva de la intersección de dos superficies, lo que es una esfera de radio raíz de 3, la que está graficada en morado. Luego nos está dando una circunferencia. Es una circunferencia, ¿no? Pero como le falta una variable, automáticamente se me convierte en un cilindro. Entonces, es la intersección de una esfera con un cilindro, el cual nos da una curva que, como ven acá graficada, es una curva que está en verde. Lo hemos puesto en verde. Entonces, para nosotros obtener la curva o la función vectorial, necesitamos hacer una parametrización. Acá está la esfera, acá está lo que es mi cilindro. Entonces voy parametrizando, ¿no? Me doy primeramente, bueno, como es funciones cuadráticas, hemos usado nosotros las funciones trigonométricas y hemos obtenido esta parametrización. Tengo x en función de t, tengo y en función de t y z es simplemente una constante. Y por último, como tengo x y z, lo reemplazo a mi vector posición y mi vector posición en función de t. T le podemos denominar el tiempo, no hay ningún problema. Podemos decir que es el tiempo. Entonces, tengo mi función vectorial en función de t, que es justamente esta de acá. Y eso es todo. Ya tenemos hasta ahí hemos quedado, ¿no? La anterior clase teniendo nuestra función vectorial. Entonces, podemos empezar ahora sí con el primer inciso que nos dice los vectores unitarios tangente normal y binormal. ¿Cómo encontramos el vector tangente? El vector tangente es bien facilito, simplemente es la primera derivada de mi función vectorial sobre su módulo. ¿Por qué sobre su módulo? Porque estos vectores tangente normal y binormal son unitarios, ¿no es cierto? Son vectores unitarios. Por eso. Entonces, antes, yo les doy un consejo. Antes de esto, miren, lo voy a borrar esta parte. Antes, vamos a hacer lo siguiente. Sin ver todavía los incisos, nosotros rápidamente vemos antes, ¿no? Necesitamos torsión. Como queremos torsión, yo voy a hacer lo siguiente. Lo primero que voy a hacer es hallar una primera derivada. La primera derivada sería raíz de 2 derivada del coseno menos el seno de t, coma, raíz de 2 derivada del seno, el coseno de t, derivada de uno una constante, 0. Tengo la primera derivada. Voy a sacar la segunda derivada. Segunda derivada, derivada del seno, el coseno, coseno de t, derivada del coseno menos raíz de 2 seno de t, derivada de una constante, 0. Como me está pidiendo torsión, simplemente la torsión es la que nos pide tercera derivada. Entonces me pide torsión, voy a sacar tercera derivada. La tercera derivada, derivada del coseno menos positivo, entonces, seno de t, coma, menos raíz de 2 derivada del seno, coseno de t y 0. ¿Qué es lo que he hecho? Sin ver lo que me está pidiendo, rápidamente he sacado las derivadas, primera, segunda y tercera. Y recién, ahora sí yo puedo decir, como inciso A, ¿qué me está pidiendo el problema? Los vectores unitarios. Voy a empezar con la tangente. La tangente es la primera derivada sobre su módulo, porque es unitario. Ahora bien, ya tengo la primera derivada, pero a ver, vamos a revisar un poquito acá. Los vectores, torsión y radio de curvatura.
todo, pero todo nos está pidiendo en el punto 1, 1, 1, ¿no es cierto? En el punto 1, 1, 1. Ya, podemos hacer lo siguiente acá. Como me está pidiendo en un punto, yo puedo hallar lo que es el vector tangente, me va a dar en función del parámetro t. Yo le puedo dar dando valores de t y puedo encontrar el vector tangente en cualquier parte de la curva. Pero justamente el problema me está especificando. Queremos todo esto en un punto. Justamente está en el inciso C, en el punto 1, 1, 1. Entonces, para este punto 1, 1, 1 hay un valor de t. ¿Cómo encuentro ese valor de t? Es sencillo. Voy a enfocarme en la función vectorial, que lo tengo acá. Mi función vectorial. Sabemos que es un punto, ¿no es cierto? Esto, si yo le doy un valor de t, me va a dar un punto. Entonces, como es un punto, yo lo voy a igualar ese punto a este puntito que yo quiero, 1, 1, 1, y con eso voy a encontrar el valor de t. Sería algo así. Igualando primeras componentes, voy a tener como que la raíz de 2, aquí lo ponemos, raíz de 2 coseno de t va a ser igual a 1. Y el otro, raíz de 2 seno de t es igual a 1. Y en la componente z, raíz de 2 es igual a raíz de, perdón, 1 es igual a 1, no hay ningún problema. Piensa acá. A ver, coseno de t va a ser igual a 1 sobre la raíz de 2. ¿Cuánto me da el parámetro t para este caso? Si despejo t, ¿alguien? Sale 45 grados, ¿no es cierto? De acá nosotros podemos decir que t sale 45 grados, sería más o menos pi cuartos, ¿no es cierto? Pi cuartos. Hemos encontrado el valor de t para ese punto 1, 1, 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo puedo hacer una igualdad, puedo evaluar todas estas derivadas directamente ya ese parámetro t en pi cuartos. Y vemos, a ver, tengo acá la primera derivada. Y evaluando en pi cuartos sería menos la raíz de 2 seno de 45. Raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 con raíz de 2, 2 sobre 2, 1, ¿no? Menos 1. En este caso, vamos a tener menos 1, coma. De la misma forma, 1 también y 0. Acá, de la segunda derivada, evaluando en pi cuartos, en 45, raíz de 2 sobre 2, es lo mismo, ¿no? Menos 1, coma, menos 1, coma 0. Y por último, la tercera derivada nos da, acá vamos a tener 1, menos 1 y 0. ¿Listo? Simplemente estoy evaluando en ese punto donde me está pidiendo todas esas variables. Ahora sí, yo puedo hacer eso o también puedo trabajar directamente con la primera derivada, sacar la primera derivada a todo lo que está en función de t, pero igual al final voy a tener que evaluar en un punto porque va a estar en función de t. Pero es mejor así. Ahora sí, tengo la primera derivada, lo tengo acá, lo voy copiando, menos 1, 1, 0. Luego me dice sobre su módulo, que sería raíz de 2. Y listo. Con esto hemos encontrado al vector tangente. ¿Cómo encontramos al vector normal? Bueno, tendríamos que saltarnos, ¿no? Primeramente podemos encontrar al vector binormal, en este caso. El vector binormal va a ser igual a la primera derivada, producto vectorial, segunda derivada, todo esto sobre su módulo. Todo esto sobre su módulo para que sea unitario. Entonces, en este caso ya no está pidiendo el producto vectorial de la primera con la segunda. En sacar directamente puedo decir primera. El producto vectorial de la primera derivada con la segunda va a ser, a ver, acá. Acá tengo menos 1, 1, 0, menos 1, menos 1 y 0. Haciendo el producto vectorial, esto va a ser 0, esto va a ser 0. Y por último voy a tener menos 1 por menos 1, 1. Menos por menos más. 1 por 1, 1, 1 más 1, 2. 0, 0 y 2. En acá pongo 0, 0 y 2. Luego me dice sobre su módulo sería también 2. Y al final tenemos 0,0,1. Y listo, hemos encontrado a mi vector binormal. Y por último, el vector normal.
como tengo el vector tangente y el vector binormal, y estos tres vectores forman 90 grados entre sí, el vector normal es igual al vector binormal, producto vectorial con el vector tangente. Como ya tengo ambos, directamente acá, I, J, K, producto vectorial, vector binormal 0, 0, 1, vector tangente es menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2 y 0. Realizamos el producto vectorial en I. Primera componente vendría siendo esto, 0 menos 1 sobre raíz de 2, coma, 0 menos 1 sobre raíz de 2 y por último 0. Y listo, con esto hemos encontrado al vector normal. Es en sí, simplemente se aplica las formulitas que el anterior les había dado. Simplemente es eso. Como inciso A. Como inciso B nos está pidiendo, a ver, los planos normal, osculador y rectificante. Ya. Si se recuerdan, a ver, lo vamos a graficar acá rápidamente. Esta digamos que es mi curva. Como esta es mi curva, voy a tener un vector que va a apuntar hacia el centro. Ese es el vector normal. Va a haber un vectorcito que va a ser tangente a la curva. Ese es mi vector tangente. Y un vector perpendicular a estos dos es el vector binormal. Ahora, queremos los planos. Este plano de acá, entre la normal y binormal, es el plano normal. El plano que justamente está besando a la curva es el plano osculador y el plano que resta se nos convierte en el plano rectificante. El problema nos está pidiendo los tres planos. Todo esto tenemos que evaluar en un punto, ¿no es cierto? Y ese punto siempre va a ser dato, para nuestro caso es 1, 1, 1, nos los da el problema. Entonces, está fácil. Si yo quiero hallar, por ejemplo, a ver, simplemente vamos a hallar un planito ya porque vamos a perder si nos tiempo. Vamos con el plano osculador, a ver. Plano, lo pondremos así. Plano con el plano osculador. Quiero hallar el plano osculador. Si yo quiero hallar el plano osculador, ¿qué necesito? P menos P sub 0 escalarmente la normal. Un vector normal a este plano. A ver, si yo me enfoco un poquito en este planito, el plano osculador, que es este plano de acá, necesito un vector perpendicular a este plano. Y justamente por casualidad, este vector binormal se comporta como un vector normal al plano. Bueno, es un vector normal al plano, pero se va a comportar como su vector normal del plano. Entonces yo voy a hacer uso del vector binormal. Y esto es igual a 0. Un punto P cualquiera, X, Y, Z, menos P sub 0. El P sub 0 siempre va a ser dato, 1, 1, 1. Todo esto, producto escalar con el vector binormal. El vector binormal ya lo hemos determinado, es 0, 0, 1. 0, 0, 1. Y esto tiene que ser igual a 0. Y con esto hemos determinado la ecuación del plano osculador, que sería x menos 1, y menos 1 y z menos 1. Todo esto, producto escalar, 0, 0, 1 igual a 0. Primeras componentes 0, z menos 1, z igual a 1 directamente, ¿no? A ver, acá. Z menos 1 va a ser igual a 0. Y listo. Tenemos el plano osculador. De la misma forma podemos determinar el plano normal y el plano rectificante. Por ejemplo, para el plano normal sería algo así. Para el plano normal. Para el plano normal va a ser P menos P sub 0, el mismo P sub 0, escalarmente. Para el plano normal, su vector normal vendría siendo lo que es el vector tangente. Ya tengo el vector tangente, tengo el P sub 0, todo eso, y listo, puedo determinar la ecuación del plano normal. Y de la misma forma podemos determinar la ecuación del plano rectificante. Es sencillo. Por no perder tiempo, ahí lo vamos a dejar, ¿eh? Es muy sencillo esa parte. Luego, por último, nos está pidiendo torsión y radio de curvatura. Entonces, como un inciso C, nos está pidiendo. Vamos a empezar primeramente con la curvatura. La curvatura es igual a la primera derivada por la segunda derivada, esto en módulo, y todo esto sobre el módulo de la primera derivada, pero elevado al cubo. A ver, primera con segunda derivada, en el mismo punto, ya lo tenemos, ¿no? Es esta de acá, ya está evaluado en el primer punto.
Pero yo quiero el producto vectorial. Casualmente también ya hemos determinado el producto vectorial. Lo tenemos acá. Es 0,02. Entonces no lo vamos a volver a calcular. Ya lo tenemos. Es 0,02. Pero yo quiero el módulo. El módulo de 0,02. Raíz de 0 cuadrado más 0 cuadrado y más 2 al cuadrado. Tenemos. Luego nos pide el módulo de la primera derivada. Volvemos. Tengo acá la primera derivada. Tiene componentes menos 1, 1, 0. Le saco el módulo, va a ser raíz de 2. Entonces acá sería raíz de 2. Pero esto me está diciendo elevado al cubo. Entonces, por último, acá voy a tener 2. Y acá voy a tener 2. Raíz de 2. 2 con 2 se me va. Y tengo la curvatura que es igual a 1 sobre raíz de 2. Tengo la curvatura, pero el problema no me pide la curvatura, me está pidiendo el radio de curvatura. El radio de curvatura no es nada más que el inverso de la curvatura. Entonces, el radio de curvatura sería raíz de 2. Y listo. Hemos obtenido el radio de curvatura. Pero como también la curvatura. Tengo la curvatura, también me está pidiendo la torsión. La torsión es igual, como les había dicho, R'. Esta es la que me pide la tercera derivada. Primera derivada, segunda derivada y tercera derivada. Todo esto sobre el módulo de la primera derivada, producto vectorial, segunda derivada. Y esto elevado al cuadrado. Bien, es una fórmula simplemente. El módulo del producto vectorial de la primera con la segunda lo tenemos, ¿no? Es justamente esto, nos da 2. Ya. Nos está faltando el producto triple mixto. Eso calcularemos. Quiero R', R segunda y R tercera. Eso no es nada más que un determinante. Un determinante donde en la primera componente está la primera derivada, menos 1, 1, 0, menos 1, 1 y 0. Después está menos 1, 0, menos 1, 0. Y por último, en su tercera derivada, lo tenemos acá, 1 menos 1, 0. Acá 1 menos 1 y 0. Y resolvemos este determinante. Ya lo han visto en álgebra lineal, ¿cierto? Si en una determinante ustedes encuentran valores negativos en toda una fila, ¿cuánto vale el determinante? Automáticamente. Vale 0, ¿no es cierto? No es necesario calcular, vale directamente 0. Entonces, como el numerador ya es 0, automáticamente la torsión es 0. ¿Eso qué me está diciendo? Que la curva no tiene torsión. Y listo, sencillo, ¿no? Es fácil, se han dado cuenta, el único problemita es en parametrizar. Una vez parametrizando es derivar como locos. Hayan su primera derivada, segunda, si es que les pide torsión, tercera derivada. Y después introducir a las fórmulas. Fórmula, fórmula, fórmula y más fórmula. Y nada más. Es simplemente eso, las funciones vectoriales. Entonces, a ver, si tienen dudas, me van cortando, ¿listo? Vamos a terminar con esta parte. El último concepto que es longitud de curva. Para la longitud de curva, nuevamente, yo me estoy graficando una pequeña curva, una función vectorial, donde el problema me puede determinar allá la longitud de curva de un punto A, que lo tenemos acá, a un punto B. Genera una longitud de curva. ¿Cómo determino esa longitud de curva? Es fácil. Simplemente es otra formulita. A la longitud de curva lo denominamos como S. S es igual a la integral del punto inicial al punto final, A a B. Módulo de la primera derivada de la función vectorial diferencial de t. Vamos a tener la función vectorial. Le sacamos la primera derivada, le sacamos el módulo, lo introducimos acá y listo. Evaluamos de qué punto a qué punto quiero y puedo obtener su longitud de curva. Es súper fácil. Y aparte de eso, como ya estamos en curvas, vamos a ver un poquito de las fórmulas de Frenet y Serret. ¿Qué son estas fórmulas? ¿Se han dado cuenta que hemos visto más antes? Todo está en función de t, donde t nosotros podemos decir que es el tiempo, ¿no es cierto? Les había dicho. Entonces, en este caso, en las fórmulas de Frenet y Serret, ya no está trabajando con el parámetro t, todo ya está trabajando con el parámetro arco, s. Es por eso que tenemos acá la derivada del vector tangente con respecto al arco, bueno, al arco, es igual a la curvatura por el vector normal. Y así, tenemos otra formulita acá. La derivada del vector binormal con respecto al arco es igual a la torsión, menos la torsión por el vector normal. Y por último, la menos importante, porque no la vamos a usar mucho, la derivada del vector normal con respecto al arco
es igual a la torsión por la binormal menos la curvatura por el vector tangente. Lo más importante son estas dos formulitas de acá. ¿Por qué? Porque ambas tienen relación con lo que es la curvatura y la torsión. Y se dan de cuenta, tanto esta primera derivada como la segunda están en función del vector normal, ¿no es cierto? Están en función del vector normal. Ahora bien, pregunta para ustedes. Esta es una pregunta muy clave. ¿Qué es la derivada? Eso ya lo han visto en cálculo 1, ¿no es cierto? ¿Qué es la derivada? Es la recta tangente de una La recta función. tangente que pasa por cualquier parte de la curva. Exacto. Esa recta tangente, eso es lo que nos explican en cálculo 1 más o menos. Pero no es un concepto erróneo, la verdad. Sí está bien, pero no es la pendiente exactamente. ¿Qué es la pendiente? Es una variación de altura y base. Entonces, ¿qué es la derivada? A ver, haciendo más, algo más general, un concepto más general. Si yo digo la derivada, por ejemplo acá, la derivada del vector tangente con respecto al arco, ¿qué estoy diciendo? La matemática nos habla, ¿no? Estas fórmulas nos hablan, nos dicen. La derivada es una variación. Entonces, si yo varío la altura con respecto a la base, eso es la pendiente, ¿no es cierto? Es la pendiente. O muchos dicen es la tasa de variación. Entonces, a ver, analizaremos un poquito. Derivada de tangente con respecto al arco. ¿Qué es eso? Es la variación, o sea, me está diciendo cómo está variando el vector tangente con respecto al arco. Eso es lo que me está diciendo. A ver, un concepto les voy a dar acá. La velocidad, ¿a qué es igual? Es la derivada de la distancia de x con respecto al tiempo. Es la variación, cómo está variando la distancia con respecto al tiempo. Eso es la velocidad, ¿no es cierto? Entonces lo mismo acá. ¿Cómo está variando el vector tangente con respecto al arco? Y es por eso que he preparado estas grafiquitas de acá. Yo tengo una recta acá. A ver, de esta recta vamos a dibujar su vector tangente. Su vector tangente vendría siendo esta. Este es su vector tangente unitario. Yo les pregunto, ¿este vector tangente con respecto a lo largo de esta curva de la recta, tiene alguna variación? ¿Está cambiando de dirección o algo así? No, no es cierto. No está cambiando. En cualquier lugar va a seguir va a ser el mismo vector tangente y mismo vector tangente. Entonces, pregunta para ustedes, ¿cuánto es la curvatura de esta recta? No tiene curvatura. Su curvatura, si nosotros calculamos, nos va a dar 0. Es por eso. Ahora, con esta otra curva, acá ya tenemos una circunferencia. Si yo grafico su vector tangente, tangente unitario, ¿cuánto creen que sea? Primeramente, ¿va a tener valor? Sí va a tener un valor, pero no sabemos cuánto, no nos interesa. Pero a ver, dibujaré un vector tangente en otro lado. Acá es el mismo vector tangente, ¿no es cierto? Acá es el mismo vector tangente y así. Como es una curvatura, es una circunferencia, tiene un radio constante, entonces la curvatura es una constante. Tiene un valor, pero es una constante, porque en cualquier punto va a ser la misma curva. Mientras que en la recta va a ser 0, porque no hay curvatura. Y antes de eso, si no me creen mucho de esto, por ejemplo, yo le puedo sacar el módulo acá, a la primera formulita de Frenet-Ceres. Si le saco el módulo, voy a tener lo siguiente. Módulo de la derivada del vector tangente con respecto al arco. Esto va a ser igual al módulo de la curvatura por el vector normal. La curvatura es una constante, sale del módulo K, módulo del vector normal. ¿Cuánto es el módulo del vector normal? Es un unitario, ¿no es cierto? Entonces, 1. ¿Qué estoy encontrando acá? Una formulita para allá la curvatura. Es el módulo de la derivada del vector tangente con respecto al arco. Listo. De la misma forma con la otra fórmula del vector, perdón, de Frenet-Ceres. De ahí vamos a encontrar que la torsión es igual al módulo de la variación del vector binormal con respecto al arco. Entonces, es la curvatura. Es por eso lo que les decía. Estos vectores tangentes variando con el arco es la curvatura. Y la fórmula mismo nos dice que es la curvatura. Y por último, acá una curva cualquiera. Si yo tengo un vector tangente acá de un módulo tanto, acá ya es diferente. ¿Por qué? Acá puede tener otro radio, acá otro día, es totalmente variante. Entonces, en este caso, si encontramos la curvatura nos va a dar en función del parámetro t. Donde yo le ponga un valor de t, yo voy a obtener una curvatura y así distintos valores de curvatura para distintos puntos. ¿Qué está pasando en este otro lado? Aquí vamos a analizar un poquito a esta otra variable. La variación del vector binormal con respecto al arco. ¿Qué es el vector binormal? A ver, nuevamente acá si se los grafico, el vector tangente estaría por acá, tangente a la curva. Dentro de este plano que está en verde, ese sería mi vector tangente. El vector normal, digamos que su centro de esta circunferencia está ahí. El vector normal siempre va a apuntar al centro. Ese es mi vector normal. ¿Dónde está mi vector binormal?
perpendicular a estos dos. Acá, en otras palabras, está saliendo del plano. Es como el vector normal del plano en este caso. Ahora, agarren este vector normal y vayan moviéndole a lo largo de la curva. Aquí, tráiganlo acá y tráiganlo acá. Yo les pregunto, ¿ha habido alguna variación de este vector normal con respecto a esta curva? No, no es cierto. No hay ninguna variación. Entonces es por eso que la variación del vector binormal con respecto al arco es cero. ¿Por qué cero? Porque no hay ninguna variación. Esta curva se está conteniendo al plano, no se levanta del plano. Eso es una circunferencia. Veremos a ver en este caso con una curva. Nuevamente esta curva, como está dentro del plano, si yo lo muevo mi vector binormal, no, perdón, no es normal, es binormal. Binormal y acá mi vector binormal de esta curva. En cualquier punto va a ser el mismo vector binormal. Pero, ¿qué pasaría en este último caso? A ver, yo voy a tener un vector binormal acá. Y es una espiral, ¿no es cierto? Vector binormal. Ahora, vámonos acá. ¿Qué ha pasado con mi vector binormal? Ya ha aparecido en otro punto, ¿no es cierto? Ahí arriba. Ya ha tenido totalmente una variación. Entonces, eso es la torsión. Toda la curva que se contiene en un plano no tiene torsión. Pero en este caso, a ver, esta espiral traten de contenerla en un plano. No va a haber caso, ¿no es cierto? Es imposible. Entonces es por eso que esas curvas que no se contienen en un plano son las que tienen torsión. Esa es la torsión. Entonces, es el concepto que nos dan las fórmulas de Frenichs. Y aquí vamos a aplicar justamente eso, que nos dice, una partícula se mueve con una rapidez constante de 5 metros por segundo. Si su vector binormal es paralelo a esta función vectorial que nos da, menos 3 cos de t, 3 seno de t y 4, nos está pidiendo hallar su torsión. Ya. Si yo quiero hallar torsión y a la vez me está dando un vector binormal, ¿por dónde empezaríamos? A ver, parece un poco rarito este problema, si dan de cuenta, me está dando velocidades y todo eso. La velocidad, extraeremos acá, me dice 5 metros por segundo. Luego me dice que su vector binormal, el vector binormal, es paralelo a este vector de acá, menos 3 cos de t, 3 seno de t, 4. Es paralelo. Si es paralelo, automáticamente es el mismo vector. O sea, automáticamente yo lo tomo como el vector binormal. Menos 3 cos de t, 3 seno de t, 4. Es como de geometría analítica, no sé si se recuerdan. Necesitamos un vector normal a veces que se encuentra en otro lado, pero es paralelo. Nosotros tomábamos ese mismo vector normal, ¿se acuerdan? Usábamos el mismo. Es el mismo caso. Si es paralelo, directamente ya se convierte en mi vector binormal. ¿Listo? Se convierte directamente. Entonces, hasta el momento tengo dos datos. Tengo velocidad y tendría vector binormal. Y me está pidiendo allá la torsión. ¿Cómo le haríamos eso? A ver, si volvemos un poquito atrás, analizamos la fórmula de Frenichs-Seret. Justamente vamos a analizar la que voy a resaltar en amarillo. Ahí yo tengo, ¿no? Tengo un vector binormal y tengo torsión, pero hay dos variables, el arco y el vector normal. En saber, primeramente voy a copiar lo que es esa formulita de Frenichs-Seret, que nos dice, a ver, la derivada del vector binormal con respecto al arco es igual, nos dice que es igual a menos la torsión por el vector normal. Ya, ahí está incluido mi vector binormal y torsión. Está bien, no hay ningún problema, pero tengo que deshacerme del vector normal. Puedo hacer lo siguiente, yo lo puedo sacar en módulo, como habíamos hecho, ¿no? Si sacamos el módulo, voy a tener el módulo de la derivada del vector binormal con respecto al arco. Va a ser igual, valor absoluto, ¿no? Las constantes salen del módulo, entonces directamente torsión en positivo, módulo del vector normal. El vector normal es un vector unitario. Como es unitario, entonces su módulo es 1. Y acá yo tengo que la torsión es igual al módulo de la derivada del vector binormal con respecto al arco. Hasta ahí está bien, pero si se dan de cuenta, yo puedo derivar este vector binormal. Puedo derivar, pero voy a tener que derivar con respecto a t, que sería el tiempo, no al arco. Entonces, ¿qué podemos hacer? Puedo hacer lo siguiente, puedo operar sobre esto. Dentro del módulo yo puedo introducir un diferencial de t y un diferencial de t para no afectar en nada. Y acá lo puedo mantener el diferencial del vector binormal y el diferencial
del arco. ¿Qué es esto de acá que hemos encontrado? Eso de ahí. Derivada de t con respecto a s. O derivada de s con respecto a t. Derivada de la distancia con respecto al tiempo. Eso es velocidad, ¿no es cierto? Es velocidad. Entonces, a ver, vamos a ordenar un poquito. La torsión va a ser igual. Módulo. Está al revés, sería 1 sobre b. 1 sobre la velocidad, ¿no es cierto? Derivada del vector binormal con respecto al tiempo me quedaría. 1 sobre b es una constante, entonces la torsión va a ser igual. 1 sobre b sale, la constante sale del módulo, módulo de la derivada del vector binormal con respecto al tiempo. Y listo, he encontrado una formulita donde ya tengo acá lo que es la derivada del vector binormal con respecto al tiempo. Y yo tengo la función del vector binormal con respecto al tiempo, entonces ya lo puedo derivar. Entonces, si venimos acá, derivada del vector binormal con respecto al tiempo va a ser igual. Vamos derivando con respecto a t. Menos 3 derivada del coseno, acá, positivo, 3 seno de t, coma 3 coseno de t y 0. Pero me está pidiendo el módulo. Como me está pidiendo el módulo, entonces va a ser acá. El módulo de la derivada del vector binormal con respecto al tiempo va a ser igual. Raíz de 3 por 3, 9, seno cuadrado de t, más 9, coseno cuadrado de t. Si yo factorizo el 9, voy a tener seno cuadrado más coseno cuadrado. Eso es 1. Raíz de 9, 3. Entonces esto es 3. Y por último lo reemplazo. La torsión vendría siendo 1 sobre la velocidad. La velocidad era 5 metros por segundo. Entonces 5 por derivada del vector binormal con respecto al tiempo. El módulo es 3. Y tengo acá la torsión que es igual a 3 quintos. Fácil, ¿no? Con las fórmulas de Frenet-Zeeman. Es simplemente eso. ¿Alguna duda hasta acá con las fórmulas de Frenet-Zeeman? Espero que también ya hayan visto. El ingeniero va a demostrar esas fórmulas de Frenet-Zeeman, así que no se preocupen. Yo directamente les estoy dando y estamos aplicando. ¿Listo? Entonces, a ver. Ya, espero que estén entendiendo simplemente. Vámonos a otro. Les cuento que todos son de exámenes, ¿sí? Todos son de exámenes. Vamos con este otro, más aplicativo, que nos dice, un proyectil se lanza desde el nivel del suelo, z igual a 0, siguiendo una trayectoria dada por, me está dando acá una superficie, intersección de dos superficies, una curva. Entonces esa es la trayectoria. La curva va a ser la trayectoria. Y me está pidiendo hallar el radio de curvatura en el punto más alto que alcanza el proyectil, el alcance del proyectil, las componentes tangencial y normal de la aceleración para t igual a 0. Ya. Entonces, a ver, ¿cómo empezamos con esto? Quizás nos están variando un poquito, en este caso ya es más aplicativo, ¿no? De la trayectoria de un proyectil, que quiero los radios, la aceleración normal, tangencial y todo eso. Pero todo se refiere a nuestros vectores tangentes, normal y binormal, nada más. Y el mismo concepto, ¿no? Acá, curvatura, no nos pide torsión, ¿no? No nos pide torsión. Simplemente curvatura. Incluso aquí un alcance, bueno, eso yo lo veo como un plus, es inciso, es algo más fácil, digamos, que se puede hacer. Es un inciso que se puede asegurar. Pero a ver, ¿cómo empezamos? Necesito, para empezar cualquier tipo de estos problemas, como les digo, es derivar como loco. Pero antes de derivar, ¿qué es lo que yo necesito? La función vectorial. Aquí no me está dando la función vectorial, me está dando la intersección de dos superficies, las cuales son la primera que es z igual a 125 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y la otra superficie y igual a 2x. Si yo intersecto estas dos superficies, me va a dar una curva. Y esa es justamente la curva o la trayectoria que está siguiendo ese proyectil. Entonces, si yo quiero obtener la función vectorial, tengo que parametrizar. Entonces, empezamos a parametrizar. ¿Cómo parametrizamos? Cuando es en este caso, es un poco más fácil. Cada vez que vean este tipo de funciones, el parámetro ya está ahí. Yo puedo decir que y sea un valor, pero no me conviene. X directamente. O sea, ¿qué quiero hacer? X que sea el parámetro t. ¿Listo? Directamente. Tengo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Resolver este sistema, o sea, hallar x, y z en función de t simplemente. Es como resolver esta ecuación nada más. Entonces, primeramente, ¿qué voy a tener? X ya está. Es igual a t. Ahí no hay ningún problema. Y de la segunda ecuación, y es igual a 2x, pero x es igual a t. Entonces, 2t.
X y Y ya está en función de t. Entonces me voy a la última ecuación, z. Z tiene que estar en función de t, pero está en función de x y y, pero x y y ya está en función de t. Entonces, todo ya está parametrizado de por sí, ¿no? 125 menos x cuadrado, x es t cuadrado, menos y cuadrado, pero y es 2t, entonces 4t cuadrado, y listo. X y z en función de t. He parametrizado la curva. Como ya he parametrizado la curva, yo puedo reemplazar mi función o al vector posición, r de t. ¿Y esto a qué va a ser igual? En su primera componente sería x. X tiene el valor de t, entonces t simplemente, coma, y es 2t. Y z es 125 menos t cuadrado menos 4t. Y listo. ¿Qué es lo que he obtenido? Mi función vectorial. Tengo la función vectorial. Ahora sí, no puedo derivar como loco. Puedo derivar. Entonces, a ver, antes de derivar, primeramente veremos qué nos pide, porque ya nos pide directamente aquí tangente, normal, binormal y los planos. Entonces, nos está pidiendo el radio de curvatura en el punto más alto. ¿Cómo podemos encontrar el punto más alto? Punto más alto se refería a algo como máximos y mínimos, ¿no es cierto? Entonces, quizás podríamos aplicar algún concepto de cálculo 1. Con eso hallar en qué punto o cuánto vale mi parámetro t para el punto más alto. Eso lo vamos a ver. Alcance, ya. Directamente eso entonces. Entonces, a ver, queremos el radio de curvatura, a ver, ya. Vamos con el inciso A. El inciso A me está pidiendo el radio de curvatura, pero el radio de curvatura proviene de la curvatura. La curvatura es igual a la primera derivada por la segunda derivada en módulo. Todo esto por el módulo de la primera derivada elevado al cubo. Entonces necesito primera derivada y necesito segunda derivada. Vamos con la primera derivada. Ya tengo la función vectorial. Sacamos primera derivada. Vendría siendo derivada de t, 1. Derivada de 2t, 2. Derivada de 125, una constante, 0. Menos 2t. Y menos 4, ¿no? Tengo la primera derivada. Vamos con la segunda derivada. Segunda derivada de ¿Cuatro? t, de la función vectorial, 0, 0. Sí, dime, ¿alguien quiere hablar? Ah, ¿no era Ah, sí, 4t cuadrado menos sí, perdón, 5t cuadrado? t cuadrado. Exacto, sí tienes toda la razón, si no estamos olvidando. Entonces, aquí lo voy a poner, R de t, se suma, ¿no? Se suma. T, 2t, 125 menos 5t cuadrado. Sí, tienes toda la razón. Ahora sí. Entonces, acá voy a poner. Primera derivada, tengo 125, una constante, menos 10t entonces. Y por último acá, menos 10. Listo. Ahora sí, tengo primera y tengo segunda, pero la primera derivada está en función de t. Necesito saber, si eso lo introduzco acá, hago el producto vectorial de la primera para la segunda, para allá la curvatura va a estar en función de t. Es como que la curvatura me va a decir, dame un valor de t, en qué parte de la curva quieres la curvatura. El problema nos dice en el punto máximo, pero ¿cómo hallamos un valor de t para que sea el punto máximo o el punto más alto que alcanza el proyectil? Es fácil, ¿no? Si no me ubico bien, puedo graficarme acá. Puedo decir X, Y y Z ya. Imaginaremos que la trayectoria es una parabólica donde empieza acá en P sub 0, puedo decir, y llega en P final. Puede ser algo así, como un movimiento parabólico. ¿Listo? Voy a analizar. En los puntos X y Y, coordenadas X y Y, no sé, no hay ningún cambio, ¿no? No me va a dar ninguna forma más o menos de saber en dónde está mi punto máximo, ninguna referencia. Pero si se dan de cuenta, sí sí el valor de z, para, es una curva, tiene varios puntos acá, un punto acá, otro punto acá y el punto máximo que es ahí. Para cada punto de estos, lo que va variando y lo que nos importa es el valor de z o la altura. Entonces tiene que haber un punto máximo en z. Entonces yo me voy a enfocar en eso. ¿Dónde está el punto z? La coordenada z acá. Ese es mi componente z. Si yo lo saco la derivada y lo igualo a 0, ¿qué es lo que voy a obtener? El máximo valor de z, ¿no es cierto? Pero justamente la derivada ya lo tengo acá. Es esta, esa es su primera derivada. Entonces simplemente lo igualo. Menos 10t lo igualo a 0. ¿Cuánto vale t de esto?
t vale 0. Entonces, cuando t es 0, justamente estamos en el punto máximo. ¿Qué es lo que he aplicado? Mis conceptos de cálculo 1, ¿no es cierto? De máximos y mínimos. Pero estoy analizando un poquito, porque para en vano puedo hacer la primera derivada en la componente x y y. No me va a dar ningún indicio, ¿no? De dónde está lo que es mi punto máximo. Pero sí en la componente z. Entonces, para un valor de t igual a 0, estoy en el punto máximo. Como ya sé que es t igual a 0, lo evalúo. Tengo acá mis dos derivadas, lo evalúo. Todo esto evaluado en t igual a 0. En la segunda derivada no hay nada que evaluar, simplemente en la primera. Entonces, ya es 0, ¿no? Directamente acá lo puedo decir. Esto es 0 ya, para no volver a hacer. Entonces me está pidiendo la curvatura. Me dice primera por segunda. Acá, primera, producto vectorial, segunda derivada. Abrimos y JK. Primera derivada lo tengo acá. 1, 2 y menos 10t, pero t es 0, entonces 0. Estoy en el punto máximo, está llegando la curvatura. Y acá 0, 0, menos 10. Hallamos esto, sería, y esto por esto, 2 por 10, menos 20, coma. Acá, en J sería 1 por menos 10 por menos 10 nomás, ¿no? 10 positivo. Y 0 al final. ¿Listo? Pero yo no quiero simplemente el vector, yo quiero el módulo. Entonces, como queremos el módulo, acá abajo decimos módulo de la primera por la segunda derivada va a ser igual. Raíz, ¿cuánto sería? A ver, más o menos. 20 cuadrado más 10 cuadrado en raíz. 24 más 1, 5. 100, 10. 10 raíz de 5, ¿no es cierto? 10 raíz de 5. Entonces, listo. La curvatura va a ser igual. En el numerador, producto vectorial. Eso nos da un valor de 10 raíz de 5. En el denominador me dice el módulo de la primera derivada, pero elevado al cubo. La primera derivada lo tenemos acá, 1, 2 y 0. En módulo sería raíz de 5. 4, 5, sí. Raíz de 5, pero elevado al cubo. Como es elevado al cubo, entonces 5. 5 raíz de 5. Acá yo puedo simplificar el raíz de 5 con raíz de 5. 10 entre 5, 2. La curvatura es 2, pero no me estaba pidiendo la curvatura, ¿no? Me estaba pidiendo el radio de curvatura, el inverso. 1/2 entonces. Y listo, hemos obtenido el radio de curvatura de la trayectoria del proyectil en el punto más alto. Tengo, eso es el inciso A. El inciso B, el alcance del proyectil. Ya, bueno, eso está aún más fácil si se dan de cuenta. A ver, ponemos acá inciso B. ¿Cómo puedo determinar el alcance del proyectil? Me está pidiendo la longitud, ¿no? A ver, acá en esta, lo que nos hemos graficado, más o menos sería su altura, la altura máxima, ¿no? Como movimiento parabólico. Ahora, me está pidiendo el alcance. Es como que me está pidiendo también el L máximo, ¿no? El alcance. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Puedo ir al punto inicial y al punto final. Diferencia de puntos, puedo obtener la longitud, ¿no? Es fácil, de 2 puntos. Pero la pregunta, ¿cómo encuentro ese punto inicial y cómo encuentro el punto final? Si analizo bien, si luego otra vez me dice que el proyectil se lanza desde el nivel del suelo, z igual a 0, o sea, cuando el plano, o cuando z es igual a 0, se convierte en un planito, ¿no? Desde ese planito se está lanzando. Entonces está fácil. Simplemente, nuevamente acá, esta componente que está aquí en celeste de mi función vectorial, esta de acá, lo tengo que igualar a 0. Si lo igualo a 0, a ver, vamos a ver cuánto nos da. 125 menos 5t cuadrado. 125 menos 5t cuadrado. Lo igualo a 0, estoy diciendo que en el plano z igual a 0. Entonces, ¿cuántos puntos se van a intersectar? Eso quiero ver. Eso nos va a decir acá. Bueno, el valor de t nos va a decir eso. Menos pasa con más. 125 entre 5. 25, ¿no? Y t más menos 5. En t más menos 5. Entonces, vamos con el primerito. T igual a 5. Si t, entonces vamos a decir acá. Para t igual a menos 5. Para t igual a menos 5, volvemos acá en la función vectorial. Lo reemplazamos. ¿Cuánto va a ser? Estamos hallando puntos simplemente. Ya tenemos un valor de t, menos 5. Menos 5 menos 10 sería el p sub 0, ¿no? Menos 5 menos 10. Y acá 0, ¿no? 125 menos 5 por 5, 25 por 5, 125 menos 125, 0. Nos da ese punto. Ese es el punto inicial. Ahora el punto final. El punto final vendría siendo con t igual a 5. Acá sería para t igual a 5.
para t igual a 5, a ver, lo mismo, pero con positivo. 5,10,0. Listo, tengo los dos puntos. Es como intersectar una curva con el plano, lo que hacíamos antes simplemente. Pero en ese caso con el valor de t estamos trabajando. Y ahora sí, la longitud o la distancia sería la raíz de 5 menos 5. 5, algo así. O 5 más 5 lo pondremos. Al cuadrado más 10 al cuadrado y 0 ya. Esto aquí vamos a tener 5 más 5, 10 al cuadrado. 10 al cuadrado más 20 al cuadrado. ¿Dónde hemos visto eso? 10 raíz de 5 es, ¿no? Mientras la distancia es igual a 10 raíz de 5. Y listo, hemos obtenido el alcance. Bueno, el alcance máximo, ¿no? Es lo más fácil en este caso. Ya. Y vámonos con lo último, lo más importante, las componentes tangencial y normal de la aceleración. Ya me está diciendo, en este caso, para t igual a 0 me está diciendo, ¿ya? Y justamente t igual a 0 es el punto máximo, ¿no? Entonces, para el punto máximo, las componentes tangencial y normal. Esta partecita sí les voy a pedir que me atiendan un poquito. Suele entrar mucho en los exámenes, pero les voy a explicar un poquito. ¿Qué está sucediendo con la aceleración? La aceleración es un vector, eso lo sabemos. En física 1 y en el prefacultativo. Como lo sabemos, vamos a recordar, la aceleración tiene dos componentes, ¿no? Tiene una componente tangencial y tiene una componente normal, eso lo sabemos. Pregunta para ustedes, ¿la velocidad tiene una componente tangencial y normal? O sea, velocidad tangente y velocidad normal, ¿o no? No, no es cierto. La única que tiene componente tangencial y normal es la aceleración. Entonces, es simplemente esto. Es algo así más o menos. A ver, si yo tengo una curva por acá, yo voy a tener acá una aceleración tangencial y también voy a tener una aceleración normal. La aceleración normal siempre va a apuntar al centro. Entonces, suma de estos dos vectores, la suma de estos dos vectores es la aceleración total, ¿no ven? Eso lo sabemos. Desde física 1, desde el prefacultativo lo sabemos. Estos vectores simplemente estoy expresando acá, en suma de vectores. Pero acá hay algo bonito, tangencial y normal. Eso nosotros lo podemos discretizar un poquito y llevar a los vectores tangente y normal. Sería algo así. La aceleración tangencial multiplicado por el vector tangente unitario más la aceleración normal multiplicado por el vector normal unitario. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué es la aceleración tangencial? Para empezar, antes de la aceleración, ¿qué es la velocidad? La velocidad es igual a ¿qué? En vector, primeramente. La velocidad en vector es la derivada ¿de qué? De la distancia con respecto al tiempo. Pero a la distancia, en este caso, ¿qué es la distancia para nosotros? La posición. La posición, estamos trabajando con el vector posición. Nuestro vector posición es la función vectorial. Entonces, derivada de R o R', como queremos. O sea, algo así. R' de t. A eso me refiero. Es eso. Esa es la velocidad, pero en vector. La velocidad en módulo, la velocidad, le quito el vectorcito, se me convierte en módulo, ¿no? Módulo de la primera derivada. Tengo la velocidad. Ahora, ¿qué es la aceleración tangencial? La aceleración tangencial es igual a la derivada de la velocidad, de esta velocidad, la escalar, no la vector, por si acaso, con respecto al tiempo. Entonces, hemos demostrado de dónde sale esta velocidad. Entonces, acá lo reemplazamos. La aceleración va a ser la componente tangencial derivada de la velocidad con respecto al tiempo por el vector tangente. Más la aceleración normal, apuesto que lo saben. ¿A qué es igual? Recuerden el prefacultativo. La aceleración centrípeta, había una formulita, si se acuerdan. La aceleración centrípeta o normal, ¿a qué es igual? Velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Se acuerdan, no? Es esa simplemente. Incluso había otro que era la velocidad angular por el radio. Pero vamos a manejar con nosotros con la velocidad simplemente, no la angular. Este radio, a ver, a este radio no lo voy a poner como radio, lo voy a poner como rho, radio de curvatura, es el mismo. Pero está en inverso, ¿no? 1 sobre radio de curvatura. 1 sobre radio de curvatura, ¿qué es? La curvatura.
por velocidad cuadrada. Y tengo la componente normal, sería acá la curvatura por la velocidad al cuadrado por el vector normal. ¿Qué me está pidiendo este problema? La componente tangencial y normal. Aquí está la componente tangencial y esta es la componente normal. Lo pondremos así. Esta es la componente tangencial y esta es la componente normal. Entonces, a ver, ahora calcularemos. La velocidad, como les había dicho, la velocidad es la primera derivada. Entonces, vemos si hemos encontrado la primera derivada. Sí, ¿no? 1, 2 y menos 10t. Entonces, la velocidad 1,2 menos 10t. Tengo la velocidad. Lo voy a sacar el módulo. Entonces obtengo la velocidad, va a ser la raíz 2 por 2, 4 más 1, 5 más 100 t cuadrado. ¿Listo? Ahí está, esa es la velocidad. Quiero ya la componente tangencial. Esta velocidad la voy a volver a derivar con respecto al tiempo. Entonces, la aceleración tangencial sería derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Sería 1 sobre 2 veces 5 más 100 t cuadrado por 2t, t simplemente. ¿Listo? El 2 ya es simplificado. Ahí tengo la componente tangencial. Pero me está diciendo para t igual a 0. Entonces lo evaluamos. Para t igual a 0. En el numerador tengo 0, en el denominador 5. Entonces, ¿a cuánto es la aceleración tangencial? 0. Ahorita vamos a analizar eso. ¿Por qué no está dando 0? Ya, tengo la aceleración tangencial. Vámonos a la aceleración normal. Para la aceleración normal me está pidiendo la curvatura. La curvatura en t igual a 0, a ver, tengo que calcular, pero creo que hemos calculado. Miren acá, esto hemos evaluado en t igual a 0 y hemos obtenido la curvatura para t igual a 0. La curvatura nos daba el valor de 2. Ya lo tenemos, entonces directamente lo voy a poner acá. Y digo, la aceleración normal es igual a la curvatura, que es la curvatura por la velocidad cuadrada. La curvatura es 2. Tengo la velocidad que está en raíz, lo elevo al cuadrado, chao raíz, 5 más 100 de cuadrado. Y listo. Y esto sería, a ver, 2 por 5, antes de esto, lo evaluamos, me dice para t igual a 0. Entonces tengo acá la componente normal. Aceleración normal vendría siendo t igual a 0, 0 por 100, 0, 2 por 5, 10. Y listo. Y si yo quiero, puedo armar la aceleración total. La aceleración total vendría siendo, lo pondremos a nomás, nos vamos a confundir. La aceleración vendría siendo componente tangencial 0 por el vector tangente más la normal 10 por el vector normal. Y listo. He armado todas las componentes, tangencial y normal. Ahora veremos, ¿por qué me está dando la aceleración tangencial 0 en el vector tangente? Si volvemos un poquito atrás, hemos evaluado en t igual a 0, eso no se olviden. Pero t igual a 0, ¿qué representaba? El punto más alto. Ahora, cuando estamos en el punto más alto, ¿creen que hay una aceleración tangencial? No, no es cierto. Como estamos en el punto más alto, simplemente es como que la velocidad en caída libre, si se acuerdan, la velocidad sube, ¿no? Sube, llega a un punto máximo donde la velocidad es 0 y empieza a bajar. Pues en ese puntito, justamente en el punto donde t es igual a 0, no hay aceleración tangencial. Solamente va a haber normal y la normal siempre está apuntando al centro. Va a ser algo así, si lo graficamos. Acá, acá estaría mi aceleración normal y la aceleración tangencial no habría, es 0. O sea, gráficamente, si analizábamos antes, ya podríamos decir que no va a haber aceleración tangencial, nos va a dar 0. Idealizando el cálculo, sí, ¿no? Sí nos daba 0 la aceleración tangencial en ese punto, porque es el punto más alto de eso. Es simplemente eso, se dan de cuentas, fácil, es facilito. ¿Alguna duda que tengan hasta acá? ¿Alguna duda, consulta? Antes de entrar con otro problema. A ver, a modo de descanso, unos minutos. ¿Alguna duda, consulta que tengan? Nada, nada, ¿no tienen alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algún reclamo? Estamos muy rápido. Ya, a ver, vamos con ese problemita. Vamos siguiendo. En ese problemita, a ver, vamos a hacer un poquito lentito, ¿ya? A modo de descansar, a modo de descansar.
Nos está pidiendo encontrar la longitud de curva definida por, y nos está dando una función vectorial. Me está dando f de t. Mucho cuidado con eso. Se los voy a poner acá. F de t en vectorcito. Es el mismo, ya, por si acaso. Nosotros manejamos con RT, ¿no? En su examen no les puede poner vector posición RT como función vectorial. Les puede poner a f de t. Entonces, es el mismo. Es lo mismo. Si quieren, ponen al vector en posición o una función f de t. Sigue siendo la misma función vectorial, ¿listo? No es porque es f, es otro. Ahí, ¿qué duda más pueden tener? Eso nomás. Entonces, si no hay dudas, ya. Me está pidiendo encontrar la longitud de curva. ¿A qué es igual la longitud de curva, perdón? ¿Se recuerdan que hemos visto? S es igual a B, módulo de la primera derivada. En este caso, f de t lo vamos a poner, de la primera derivada por el diferencial de t. Simplemente es eso. En otras palabras, si yo quiero encontrar la longitud de curva, lo único que tengo que obtener es la primera derivada de la función vectorial. Nada más. Y sacar el módulo. Y listo, lo introduzco a esta formulita y ya puedo obtener la longitud de curva. Es lo más sencillo. Entonces, vamos hallando la primera derivada. Voy a ver. Sacaremos la primera derivada a esa función vectorial. Y justamente en primera componente tengo una integral. ¿Qué hacemos? Pregunta para ustedes. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Cómo derivo eso? ¿Qué aplico? ¿Qué hago? No quieren participar. A ver, haremos esto. El que me dice qué hacemos o qué aplicamos, no hace la práctica, ¿ya? Otra vez. Me voy a anotar aquí. ¿Alguien? ¿Qué podríamos aplicar? A ver, recordaremos cálculo 1. Cálculo 1 es simplemente, no hay más. Hola chicos, ¿están ahí o qué ha pasado? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha, Sí, solo que sí, no se sé. escucha. Sí, sí. Ah, cosas que no me estaban respondiendo. Ya, pero es que a veces se va el internet, ¿no? Y bueno, estaba pensando que quizás se ha ido ya. Ya, bueno, hay que es simple, La la derivada respuesta es de la bien sencilla. integral y sí. Sí, sí, pero ¿eso a qué le llamamos en cálculo 1? Son teoremas. Tendríamos que aplicar el primer teorema fundamental del cálculo. Es simplemente eso. A ver, entonces, antes de esto, vamos a borrar esto. Entonces, decimos, aquí, recordemos entonces. Vamos a poner acá, primer teorema. Si se han olvidado de cálculo 1. Y han de avanzar, no creo que no hayan visto, porque es cálculo, ¿no? Primer teorema fundamental del cálculo. ¿Qué es el primer teorema fundamental del cálculo? Estamos recordando, si yo tengo una función, en este caso voy a poner h de x, y lo vamos a derivar. Esa derivada va a ser lo siguiente. Derivada con respecto a x. Estoy con conceptos de cálculo 1 y variables de cálculo 1. En este caso estamos manejando funciones vectoriales donde mi variable es t. Entonces, en este caso es un poquito diferente, pero lo vamos a adaptar ahorita, no se preocupe. Entonces acá abro y justamente lo que yo quiero derivar es una integral donde tengo los límites g en función de x y h en función de x, donde mi función es f de t, otra función con su diferencial correspondiente de t. Es lo que quiero derivar, es lo que queremos, ¿no? En este caso, queremos derivar la integral. Si yo quiero derivar la integral, eso se convierte o es el primer teorema fundamental del cálculo. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo tengo que hacer? Eso es lo más sencillo. A esta función, f de t, lo voy a evaluar en el límite superior, evaluando en h de x, ¿listo? Y luego, ¿qué voy a hacer? Ese límite superior lo voy a bajar
lo voy a bajar acá, multiplicando el h de x, pero con su derivada. A la vez lo voy a derivar. Lo bajo y lo derivo. Eso es para el primero. Menos, ahora con el límite inferior, nuevamente. La función f de t lo voy a evaluar en el límite inferior, g de x. Voy a bajar, bueno, lo voy a sacar ahí, el g de x, lo traigo acá, pero con su primera derivada. Y eso es todo. Ese es el primer teorema fundamental del cálculo. Pregunta para ustedes, ¿cuál es el segundo teorema fundamental del cálculo? A ver, se deben acordar, ya se han debido acordar seguro. Nos pone acá segundo teorema fundamental. ¿Lo han visto, no? ¿O no lo han visto? Del cálculo. Lo han visto, sé que lo han visto. ¿Cuál es el? A ver, les voy a decorar. El segundo teorema fundamental del cálculo es lo que siempre hemos visto. Es esto. Se los voy a poner igual. No lo vamos a usar, pero bueno, sí lo vamos a usar también. Se van a dar cuenta. Es esto. A B de una función f de x diferencial de x. Esto me dice que es igual a qué. La función cambia. Ya estoy integrando, ¿no? Es por eso f evaluado de a a b. En otras palabras, f de a menos, no, perdón, límite superior b. B en este caso, b y a. Eso lo sabían, ¿no ve? A esto le llamamos integrar y evaluar. Es eso. Ese es el segundo teorema fundamental del cálculo. Y el otro es el primer teorema fundamental del cálculo. Ya bueno, estamos recordando. Lo que nosotros ahorita vamos a aplicar primeramente es el primer teorema. También vamos a aplicar el segundo, ¿no? Para integrar. También vamos a aplicar. Vamos con el primerito. Vamos a ver, la primera derivada. Entonces, primera derivada de mi función vectorial, ¿qué va a ser igual? Está dentro de un vector. Primera componente. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que analizar? Es facilito. ¿A qué estoy derivando yo? Este f de t, f' de t, o mi función vectorial, lo voy a derivar con respecto de t, ¿no es cierto? Es como que acá lo cambio. Aquí estoy derivando con respecto a x. Entonces, todo lo que es x, yo lo vuelvo t. Y todo lo que es t, que se vuelva cualquier otra variable, no me interesa. X, t, para nuestro caso es tita. Si vemos nuestra función vectorial es tita, ¿no? Tita, tita. Es como otra variable que no nos interesa. Al fin, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A mi función que tengo, simplemente lo evalúo, ¿no? En el límite superior. Entonces, a ver, voy a copiar acá. Me olvido del integral. Voy a copiar la función. Es coseno de tita. Pero coseno de tita tengo que evaluar en el límite superior. ¿Cuánto es mi límite superior? Es t. Entonces, coseno de t. Pero no es solamente coseno de t. También es sobre la raíz de tita. Otra vez, evaluar en el límite superior, t. Hasta ahí está bien, ¿no? Estoy evaluando. Estoy haciendo esta primera parte. Estoy evaluando en el límite superior mi función. Ahora tengo que bajar el límite superior, que es t con su primera derivada. Por acá, bajo t, derivada de t, 1. Entonces, por 1 simplemente. Y ahí termina. Ahora, menos el límite inferior, evaluado, acá sería coseno, evaluado en el límite inferior. ¿Cuánto es mi límite inferior? Es 0. En 0. Sobre la raíz de 0, lo extraigo, derivada de 0, 0, coma. Esto directamente lo vamos a tomar como 0, ¿listo? Para que no nos moleste. Vamos con el siguiente. En el segundo, ¿no? Es misma integral, pero no es seno, pero no es coseno, y es seno. Me va a dar algo así. Seno de t sobre la raíz de t, y derivada de t, 1 también, ¿no? Es como que esta función seno de tita sobre raíz de tita, lo evalúo en su límite, nada más. Eso es lo que he hecho, ¿no? Nada más, es sencillito. No existe nada más. Estoy derivando, me falta derivar la tercera. 4 raíz de t, derivada de 4 raíz de t, 2 raíz de t. Y listo. Tengo la primera derivada. Pero a ver, lo pondremos en resumen acá. Primera derivada, porque está feo, ¿no? Ahí, ahora sí. Coseno de t, raíz de t, perdón, coma, ¿ya? Coma, seno de t sobre raíz de t, coma, 2 raíz de t. Listo. Esa es la primera derivada. Ya hemos derivado. Ahora, si yo quiero hallar la longitud de curva, aparte de la primera derivada, yo necesito el módulo. Entonces, sacaremos el módulo. El módulo de la primera derivada de mi función vectorial, ¿a qué es igual? Raíz del primero al cuadrado, coseno cuadrado de t, sobre t, más seno cuadrado de t sobre t,
y 4 sobre t. Todo esto en una raíz. Acá puedo factorizar el 1 sobre t. Ah, no, perdón, acá es más, ¿no? Puedo factorizar el 1 sobre t. Seno cuadrado más coseno cuadrado, 1. Raíz 1 sobre t más 4 sobre t. 4 más 1, 5. Raíz de 5 sobre t. Listo. Ese es el módulo de la primera derivada. Ahora sí, vamos hallando la longitud. La longitud de curva es igual. Aquí me estaba pidiendo el módulo de la primera derivada. Eso es 5 sobre t. Acá se mantiene, hay un diferencial de t. Me da la fórmula. Límite inferior, límite superior. ¿Qué me dice el problema? Desde t igual a 1 hasta t pi medios. Entonces, desde t igual a 1 hasta t pi medios. Y listo, ahora tengo que integrar. Esta integral está sencillo, ¿no? Es sencillo. La constante lo podemos sacar. Raíz de 5. Raíz de 5, integral de 1 pi medios, 1 sobre la raíz de t, diferencial de t. ¿Cómo integran 1 sobre la raíz de t? A ver, la constante se me mantiene, ¿no? Raíz de 5. Integral de 1 sobre la raíz de t es 2 raíz de t, simplemente. Evaluando desde 1 a pi medios. La longitud de arco va a ser evaluado en el límite superior, raíz de 5. Acá voy a tener 2, ese 2 más extraeremos. 2 raíz de 5. Raíz de t, raíz de pi medios. Menos evaluado en el límite inferior, 2 raíz de 5, raíz de t, raíz de 1, 1. Acá puedo hacer esto más todavía. 2 raíz de 5, raíz de pi medios menos 1. ¿Listo? Y tengo la longitud de arco, o la longitud de curva, desde esos dos puntos. Es fácil, ¿no? Pero en este caso nos han puesto al propósito esas integrales ahí. Eso nos han puesto al propósito, ¿no? Para que practiquemos, seguro, ¿no? ¿Alguna duda ahí? Hemos recordado a ver unos conceptitos de cálculo 1. ¿Alguna duda? Lo de la longitud de curva no creo, ¿no? Porque es simplemente esa formulita. No es nada más que eso. ¿Alguna duda que tengan? Consulta. ¿Nada? Ya, entonces vamos al siguiente. Tenemos otro. Me dice, dada la función. Ah, lo mismo, ¿no? Tengo una función vectorial en función de S, que es igual. Primera componente, un medio S más la raíz de 0 a S coseno de t al cubo diferencial de t en la componente I, o primera componente. Y así, con funciones trigonométricas, ¿no? Seno, coseno, t al cubo. Me está pidiendo determinar si S corresponde a la longitud de arco. Y además me está pidiendo allá la curvatura. Ya, algo que me he olvidado acá. A ver, si volvemos un poquito atrás en las formulitas de Frenet-Serret, acá, en las formulitas de Frenet-Serret. Estamos ingresando al arco, ¿no es cierto? Al arco. Entonces, hasta el momento, ¿qué es lo que hemos visto nosotros? Hemos visto funciones con el parámetro t, el tiempo, ¿no? ¿Se han dado cuenta que era el tiempo con las velocidades y todo eso? Ya. Pero resulta que no siempre puede ser el tiempo o t. También puede haber funciones expresadas en función del arco. En aquí ya cambia todo. ¿Qué es lo que nos ayuda con respecto a eso? Las fórmulas de Frenet-Serret, porque todas las fórmulas de Frenet-Serret están con respecto al arco. Si ustedes ven algo, un problema que esté con respecto al arco, automáticamente tienen que usar todas las fórmulas de Frenet-Serret, nada más. Pero, ¿cómo yo me doy de cuenta si una función está o no está en función del arco? Es fácil. Si esta función está parametrizada con respecto al arco, yo le tengo que sacar la primera derivada y el módulo a esa función. Si el módulo de esa primera derivada me da 1, eso significa que el parámetro S es el arco. Significa que está parametrizado con respecto al arco. Si no, entonces no es el parámetro. Entonces, como en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una función vectorial que está en función de S. Aquí mismo nos dice, ¿no? Está en función de S. Entonces, nos está pidiendo averiguar si ese S es el arco. Entonces, ¿cómo averiguamos si está parametrizado con respecto al arco? Fácil. Como les había dicho, sacamos la primera derivada de S en módulo y nos debería dar 1.
Debería dar 1. Si nos da 1, entonces el S se convierte en el arco. Es el arco. Si no nos da, entonces no es el arco. Se convierte automáticamente en mi parámetro T. ¿Listo? Directamente. Entonces, vamos empezando otra vez. Vayamos con la primera derivada acá. Vamos a decir, va a ser un poquito largo, parece. Acá, primera derivada. Nuevamente tengo integrales dentro de mi función vectorial. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Otra vez tenemos que aplicar el primer teorema fundamental de cálculo, pero se dan de cuenta que es sencillo, ¿no? Entonces, directamente, a ver, un medio. Estoy derivando con respecto a S, al arco. Acá tengo S. Derivada de S con respecto a S, 1. Más, ahora la integral. La integral, tengo el coseno. Este al cubo, ¿no? Pero lo evalúo en el límite superior. Coseno de S al cubo. Bajo el S y lo derivo. S con respecto a S, 1. Y listo, se queda ahí simplemente. Cierro esto. El límite inferior no puedo, ¿no? Es 0. Derivada de 0, 0, se me va a volver 0. Entonces, directamente ahí termina. Es fácil, ¿no? Simplemente eso. Más, eso es en I. Ahora, 1 sobre la raíz de 2. Nuevamente acá. Seno, ya no es necesario explicar, ¿no? S al cubo directamente. Y eso es todo. Esto es en J. Solo se evalúan en el límite superior si se dan de cuenta. Es simplemente, eso es también lo que nos dice, ¿no? El primer teorema fundamental de cálculo. Acá, otra vez, 1 menos coseno de S al cubo. Y esto es en acá. Cerramos todo. Ah, no, eso es, ¿no? Tengo la primera derivada. Como tengo la primera derivada, ahora tengo que sacar el módulo. Si el módulo de esta primera derivada me da 1, entonces ese es el arco. O sea, vamos sacando el módulo, va a ser módulo de la primera derivada. Parece $1. Ya. S. Van a tener mucho cuidadito en S. Les cuento que en esta parte muchos se confunden el S con el 5. Y no solamente acá. Por ejemplo, cuando ya van a estar en ecuaciones diferenciales, van a ver las transformadas de Laplace. La transformada de Laplace, todo es S, todo es S. Entonces tienen que aprender a distinguir ya. Por eso a mi S siempre lo demarco así como un poquito más gruesito. Ese es mi padre, con es fácil, con respecto a un 5 y todo eso. Se van a acordar de mí cuando estén en ecuas y eso. Van a cuidar mucho su S. Acá, entonces, a ver. Raíz. Acá voy a tener un cuarto. 1 más el coseno de S al cubo. Todo esto elevado al cuadrado. Más 1 sobre raíz de 2 al cuadrado, 1/2 entonces. Seno cuadrado de S al cubo. Más, y el último, ¿no? Al cuadrado. 1/4. 1 menos el coseno de S al cubo y esto al cuadrado. Tengo el módulo. Esto debería darme 1. A ver, vamos simplificando rápidamente acá. Este binomio desarrollaremos 1/4, el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo. Así lo pondremos. Más el segundo al cuadrado. Coseno cuadrado de S al cubo. Todo eso sigue multiplicado por el 1/4. Más, acá no operemos nada, 1/2. Seno cuadrado de S al cubo. Más 1/4. Acá, el primero al cuadrado, 1 menos 2 coseno de S al cubo. Y más el segundo elevado al cuadrado, coseno cuadrado de S al cubo. ¿Listo? Y eso está dentro de la raíz. Módulo de la primera derivada. Seguimos. Acá voy a tener la raíz de 1/4 más 1/2 coseno de S al cubo, en paréntesis, más coseno, no, perdón, me estoy olvidando. Acá sería 1/4 coseno cuadrado de S al cubo, más 1/2 seno cuadrado de S al cubo, más 1/4 menos 1/2 coseno de S al cubo, más 1/4 coseno cuadrado de S al cubo. Listo. Veremos si se nos simplifica algo. Siempre tiene que simplificarse. Acá, ¿no? El menos, acá hay un negativo. Obvio que se simplifica con algo.
Acá, el menos un medio coseno al cubo, un medio coseno de ese al cubo, ¿no? Ya. ¿Qué más? A ver, no hay más negativos, entonces no se me va a simplificar más. Pero sí puedo sumar a esto con esto, son constantes. A ver, módulo de f' de s va a ser igual. Un cuarto más un cuarto, un medio. Un medio. Más, acá tengo un cuarto coseno cuadrado y acá tengo otro un cuarto. Acá tengo, a ver, un cuarto, el mismo, ¿no? Un cuarto. La suma sería un medio, más un medio coseno cuadrado de s al cubo. Y lo que me resta, un medio de seno cuadrado de s al cubo. Puedo factorizar en un medio. Puedo factorizar un medio voy a tener seno cuadrado más coseno cuadrado. ¿Eso cuánto es? 1. Eso es 1. Entonces, raíz de un medio más un medio. Simplemente me queda eso. Un medio más un medio, 1. Raíz de 1, 1. Entonces, el módulo de la primera derivada nos da 1. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Ese es el arco. El parámetro S había sido el arco. Y hasta ahí está bien. Ya hemos verificado lo que nos decía. Determinar si S corresponde a la longitud de arco. Ya, es el arco. Está bien. Y además nos está pidiendo allá la curvatura. ¿Cómo hallamos la curvatura? ¿Cómo hallamos la curvatura? ¿Cómo hallarían la curvatura? Es una función que está parametrizada con respecto al arco. ¿Cómo hallarían la curvatura? El único que nos puede dar ese indicio de hallar curvaturas y torsiones cuando estén parametrizadas con respecto al arco, ya les había dicho, ¿no? Es la fórmula de Fenner-Serret. La primera formulita, ¿qué nos dice? La derivada del vector tangente con respecto al arco es igual a la curvatura o la normal. El problema me está pidiendo que haya la curvatura. Entonces yo le puedo sacar a esto el módulo. Si le sacamos el módulo, vamos a tener lo siguiente, que la curvatura es igual al módulo de la derivada del vector tangente con respecto al arco. El vector normal, su módulo es 1, ¿no? Entonces directamente 1, simplemente curvatura. Había sido la derivada del vector tangente con respecto al arco. Ya. Entonces, es esa formulita. Lo voy a remarcar con azul. Y antes de esto, les voy a explicar esto. Cuando estemos trabajando con funciones parametrizadas con respecto al arco, se cumple lo siguiente. El vector tangente es igual a la primera derivada de la función vectorial con respecto al arco. ¿Listo? Es directamente eso. ¿Qué más? Entonces, a ver, si es eso, si subimos un poquito, la primera derivada, ¿dónde está? Acá. Se los voy a resaltar. Todo esto. Esto corresponde a la primera derivada de mi función vectorial que está parametrizada con respecto al arco. O sea, ¿qué estoy queriendo decir? Que todo esto ya es mi vector tangente. Sabemos que el vector tangente es unitario, ¿no es cierto? El vector tangente. Entonces, si yo le saco el módulo a este vector tangente, me tiene que dar 1. Y ya le hemos sacado nosotros el módulo a este vector, o esta función, ya, bueno, esta primera derivada. ¿Y cuánto nos ha dado? 1. Entonces, ya, bueno, la cosa es que esta primera derivada es el vector tangente. Como es el vector tangente, acá me está pidiendo la derivada del vector tangente con respecto al arco. O sea, una derivada más, eso es lo que me está diciendo. Ya tengo ese vector tangente que era la primera derivada. Entonces, es la segunda derivada. Con eso podemos deducir otra formulita, que K, cuando está parametrizada en función al arco, es la segunda derivada de mi función parametrizada con respecto al arco. O sea, nosotros hemos deducido eso, si se han dado cuenta. Es el módulo de la segunda derivada, eso directamente ya es la curvatura. ¿Y qué nos está ayudando en todo esto? Las fórmulas de referencia, todo estamos sacando de ahí, ¿no es cierto? No es fórmula, no hay en formularios todo esto. Nosotros estamos sacando de las fórmulas de French-Serret, nada más. Entonces ya, la curvatura es la segunda derivada. Si voy atrás un poquito, ahí tenemos la primera derivada. Ahora hallaremos la segunda derivada. Segunda derivada sería, a ver, acá. Esto igual se lo remarcaré como nota.
vector tangente es la primera derivada de la función cuando está parametrizada en función al arco. Vamos acá. La segunda derivada es igual a ¿qué? Un poquito atrás. Un medio de 1, 0. Sería un medio de coseno al cubo. Es coseno, ¿no? Derivada de coseno menos seno, entonces negativo. Sería, a ver, en el denominador se mantiene el 2, seno de s al cubo. Pero la variable s está elevada al cubo. Derivada de s al cubo sería 2, no, perdón, 3. 3, ¿no? 3 s cuadrado. Hasta ahí está bien. Esto es en la dirección de y, o puedo poner un coma si no, no hay ningún problema. Más, ¿qué tenemos aquí? A ver, 1 sobre la raíz de 2. Seno de s al cubo. Derivada del seno, el coseno, lo mismo. Entonces 3 también. 3 sobre la raíz de 2 en este caso. Derivada del seno, coseno. Coseno de s al cubo. S cuadrado. Listo. Esto está en j. Por último, en k. ¿Qué tenemos en k? Más, un medio menos. Derivada del coseno, menos por menos más. Entonces positivo. Es el mismo que el primerito, pero en positivo. Más 3 medios. Seno de s al cubo. S cuadrado. Venga, listo, tengo su segunda derivada. A esta segunda derivada le tengo que sacar el módulo y listo. Hemos obtenido la curvatura. Sacaremos el módulo. Módulo de la segunda derivada de S es la curvatura. Entonces va a ser la raíz del primer elevado al cuadrado, 3 por 3, 9 cuartos, seno cuadrado de S al cubo, S a la cuarta vendría siendo, más 9 medios coseno cuadrado de S al cubo, S a la cuarta, más 9 cuartos seno cuadrado de S al cubo, S a la cuarta. Listo, ya le hemos sacado el módulo. La curvatura va a ser igual. A ver, ¿qué podemos hacer acá? Ya. Acá tengo la misma expresión, ¿no? Es la misma expresión. Entonces sumamos. Va a ser 2, 4 entre 2, 2, 9 medios. Voy a tener la raíz de 9 medios, seno cuadrado, s al cubo, s a la cuarta, más 9 medios, coseno cuadrado, s al cubo, s a la cuarta. Puedo factorizar el 9 medios y el s a la cuarta. Me va a quedar seno cuadrado más coseno cuadrado. Eso es 1. Al final vamos a obtener lo siguiente. 9 medios de s a la cuarta. ¿Listo? Esto vendría siendo, a ver, 3 raíz de 2 s cuadrado. Y tenemos la curvatura, que es igual a 3 sobre la raíz de 2 de s al cuadrado. El problema no nos dice, ¿no? En qué parte. Es como el parámetro t. El parámetro t nos dice en qué parte vas a querer este punto, o la longitud de curva, la torsión, la curvatura y todo eso. Acá igual, nos debería decir en qué punto nos va a calcular la curvatura. Nos debería dar el valor de S. ¿En qué longitud, digamos? En S a los 5 metros, o los 5 centímetros, o algo así. El problema no nos los da, ¿no? Entonces, lo dejamos simplemente ahí, en función de S. Si nos dijera en S igual a 2, entonces reemplazamos S igual a 2 y ya. Con eso obtenemos la curvatura en valor, pero no nos dice, ¿no? Lo dejamos ahí y tenemos la curvatura. ¿Alguna duda con estas funciones que ya están parametrizadas en función al arco? Vamos a analizar un poquito más acá. A ver, si es que, a ver, imagínense que en un examen les va a pedir el vector normal, el vector tangente y la binormal, pero la función les va a dar como esta, una función que esté parametrizada con respecto al arco. ¿Cómo calcularían ustedes ese vector tangente normal y binormal? Obligatoriamente tienen que hacer el uso de las fórmulas de Frenet y Seret. Volvemos atrás. Sí o sí tienen que usar estas tres formulitas de acá. Tienen que usar, a ver,
tienen que usar esta y esta. Bueno, estas dos, como les digo, simplemente usamos esas dos. Si a la primera le sacamos módulos, vamos a obtener, a ver, hagamos esto. Les voy a explicar, Axitos, ya aquí. ¿Dónde está? Acá. Acá abajo, vamos a copiar rapidito. Me dice, la derivada del vector tangente con respecto al arco es igual, curvatura, vector normal. La derivada del vector binormal con respecto al arco es igual a menos la torsión, vector normal. A la primerita, le vamos a sacar los módulos, ¿no? Lo que estábamos haciendo. Vamos a obtener una formulita que nos dice que la curvatura va a ser igual al módulo del vector tangente, de la derivada del vector tangente con respecto al arco. Y acá lo mismo, si sacamos módulos, la torsión va a ser igual a la derivada de la binormal con respecto al arco. Hasta ahí está bien, hasta ahí hemos visto, no hay ningún problema. Incluso hemos hallado curvatura ahorita con esta fórmula. Se puede hallar la curvatura. También sabemos que el vector tangente es igual a la primera derivada de mi función vectorial que esté parametrizada en función al arco. Hasta aquí, eso puede ser como una primera formulita. Este vector tangente ya lo voy a obtener. Le saco una derivada más, o sea, esto. Como ya lo tengo, lo voy a volver a derivar con respecto al arco, sería segunda derivada. Entonces voy a tener eso. También voy a obtener lo que es la curvatura de acá. Ya está fácil, ¿no? Entonces voy a obtener también la curvatura acá. Y voy a obtener todo esto. La curvatura lo mando a dividir. ¿Y qué es lo que he obtenido? El vector normal. Con eso ya tenemos el vector normal. Ya tengo el vector normal, tengo el vector tangente. Ya tenemos ambos en este caso. Aquí obtení el vector normal. Aquí, primeramente, con la primera derivada, ya obtení el vector tangente. Sabemos que ambos vectores son perpendiculares. Entonces, el vector binormal, ¿cómo lo hallaría? Vector tangente por vector normal, ¿no ven? Aplico eso, regla de la mano derecha, y ya está. He obtenido los tres vectorcitos. Pero en este caso estoy aplicando las funciones parametrizadas con respecto al arco. No, ya no estoy con respecto al parámetro t. Esto simple, como les digo, o sea, esto no hay ninguna fórmula, nada de esto. Directamente todo obtenemos de las fórmulas de Frenet y Serret, nada más, es todo de ahí. Ya, entonces a ver, vamos con este último. Este es el más facilito, ¿listo? Es el más facilito ya. Nos dice, dada la curva, es una curva de t, 20 cos de t, 20 seno de t y 3t. Me está pidiendo graficar. Y me está pidiendo que calcule la curvatura y torsión para t igual a 0. ¿Cómo graficamos? A ver. Ya, vamos a graficar. Ponemos ya esta solución. Me voy a trazar mi sistema de referencia. X, Y y Z. ¿Cómo graficarían ustedes? A ver, algún indicio más o menos. ¿Qué harían? Más o menos. ¿Qué es lo primerito que harían? ¿Cómo graficarían? ¿Se darían puntos? Para t igual a 1, ¿cuánto? Me va a dar una coordenada, ¿no? Y esas coordenadas puedo ir graficando y así sacar la curva, digamos. Sí, no está mal, es un buen concepto. Pero aparte de eso, ¿cómo harían ustedes? A simple vista se nota que es una circunferencia. Y por el valor de z, automáticamente se convierte en una espiral. O sea, por simple vista, es directamente. Rápidamente uno se puede dar de cuenta que es una circunferencia. Si en Z este valorcito de 3t no puede ser una constante, ya, es una circunferencia directamente. Pero ese t está variando en el Z, o sea, lo está haciendo elevar. Hay torsión. Incluso nos podemos dar de cuenta que hay torsión de ahí. Hay torsión. Y como es curva, hay curvatura más. O sea, hay todo aquí. Vamos a ir ahorita a curvatura y torsión. Se van a dar cuenta que hay curvatura y hay torsión también. Pero, ¿cómo graficamos? Es bien facilito. Esto es primera componente, es X. Esto es segunda componente, es Y. Y esto es tercera componente, es Z. Entonces voy a hacer lo siguiente. El X lo voy a copiar acá. X 20 coseno de T. Y 20 seno de T. Y Z es igual a 3T. Ya, hasta ahí creo que no hay dudas, ¿no? Simplemente extraído. Voy a hacer esto. No es que estoy haciendo algún artificio, tampoco es una maña o truco, no es nada de eso. Lo único que quiero hacer es hacer desaparecer estas funciones trigonométricas. ¿Cómo ustedes harían desaparecer esas funciones trigonométricas? Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, entonces yo puedo hacer eso.
x cuadrado más y cuadrado. ¿A qué es igual? Aquí tengo el x, acá tengo el y. Entonces sería 20 al cuadrado, coseno cuadrado de t, más 20 cuadrado, seno cuadrado de t. ¿Y eso cuánto nos da? Factorizo el 20 cuadrado, voy a tener seno cuadrado más coseno cuadrado de t. Eso es 1. Entonces x cuadrado más y cuadrado es igual a 20 cuadrado. Lo que les decía, es una circunferencia a leguas. Es una circunferencia con un radio de 20, ¿no? Es una circunferencia con un radio de 20. Hasta ahí está bien. Hasta ahí estamos bien. Ahora, no puedo incorporar un z. Ese es un error que muchos cometen. Quieren incorporar este z dentro de esta ecuación. O sea, es como que quisiera encontrar una esfera, digamos, que el z se entre en esta ecuación. Eso nunca va a suceder. Porque, a ver, ¿de dónde han salido estas curvas? Si se recuerdan los anteriores problemas. Siempre ha sido la intersección de dos superficies, ¿no es cierto? Ha sido la intersección de dos superficies, siempre. Entonces, automáticamente al z yo lo dejo acá. Z, que sea 3t, que se mantenga con el parámetro t, no me interesa. Ya son dos superficies. La intersección de estas dos superficies me va a dar una curva, y esa es la curva la que estaba ahí, parametrizada ya. Estamos como desparametrizando más o menos. Es simplemente eso. Déjenlo al z, que se quede ahí, no hay ningún problema. Ahora graficaremos. Olvídense del z. Si lo graficamos en el plano x cuadrado más y cuadrado, 20 cuadrado, ¿qué nos va a dar? Algo así, más o menos acá digo. Ah, esto es x y esto es y. Una circunferencia. ¿Una circunferencia de qué? Radio 20. Por eso les digo, si en esto es lo que está resaltado en amarillo acá, esto de acá, si ese 3t de mi función vectorial fuera 0 o una constante, sería automáticamente una circunferencia, nada más. Si ese z, digamos, es 3, aquí vamos en 3, y aquí está la circunferencia, planito, parametrizada. Eso sería su parametrización. Pero no, en este caso hay un valor de z. Ese z, ¿se dan de cuenta? Es la circunferencia, es esta misma circunferencia. Pero para un valor de t, ese z ya lo está elevando, se está elevando. A la curva lo está empujando hacia arriba, hacia arriba. Entonces, al final, ¿qué es lo que está generando? Es como, digamos, que empezamos de acá, es la curva, pero ese z lo está subiendo, lo está elevando, cada vez lo está elevando. ¿Y qué está generando? Una espiral, o una espiral, ¿no es cierto? Entonces, la gráfica sería una espiral. Bueno, eso sería nuestra gráfica. Se dan de cuenta, es fácil de graficar, es extraer x y y jugar, hacer desaparecer el parámetro t nada más, con esas dos variables. Y la tercera variable siempre está parametrizada, o sea, déjenlo ahí, no hay ningún problema con eso. ¿Listo? Hasta ahí no hay ninguna duda. Entonces, a ver, calcularemos curvatura. Eso sería el inciso A, ¿no es cierto? Vámonos al inciso B, curvatura y torsión. Para la curvatura y torsión necesitamos primeras derivadas. Primera derivada, segunda derivada y tercera derivada, porque nos pide torsión. Primera derivada vendría siendo 20, derivada de coseno menos el seno, menos 20 seno de t. A ver, ya. 20 coseno de t, 20 coseno de t y 3t derivada sería 3 simplemente. ¿Listo? Hasta ahí está bien, ¿no? Segunda derivada, menos 20 coseno de t, coma, menos 20 seno de t, derivada de una constante, 0. Tercera derivada, menos 20, no, ya no, positivo. Se me vuelve positivo. 20 seno de t, menos 20 coseno de t y 0. Listo. Pero todo está en función de t, se dan de cuenta, y justamente me está diciendo en el inciso B, calcule curvatura y torsión para t igual a 0. Agarramos y todo lo evaluamos en 0. Si evaluamos todo en 0, primera derivada, segunda derivada y tercera derivada va a ser igual. Menos 20. Seno de 0, 0. Entonces 0 acá. 0 directamente. 0. Coma. Coseno de 0. Coseno de 0, 1, ¿no? 1. Sí, coseno de 0, 1. Entonces 20,3. Listo. Ya estamos ahí. Segunda derivada, coseno de 0, 1, menos 20, seno de 0, 0 y 0. Y por último, seno de 0, 0, menos 20 y 0. Ya está mi primera, segunda y tercera derivada.
¿Cuál es la formulita para hallar la curvatura? A ver, la curvatura es igual al módulo de la primera derivada por la segunda derivada. Todo esto sobre el módulo de la primera derivada, pero elevado al cubo. Me está pidiendo producto vectorial, primera y segunda. Producto primera y segunda va a ser igual. Acá es I, acá es J y acá es K. Primera derivada lo tengo acá, lo copiamos 0, 20 y 3. Segunda derivada lo tenemos ahí, menos 20, 0 y 0. ¿Cuánto nos da? 0, 0 acá, en J sería 0 menos más un signo negativo, 3 por 20, 60. Y en K es, a ver, esto por esto, 0 menos pones más, 20 por 20. 20 al cuadrado vamos a poner. Números grandes, ¿no? Y ya está. Ya está primera con la segunda, entonces sacamos el módulo. Acá va a ser igual. Módulo de la primera por segunda va a ser raíz de 60 al cuadrado más 20 al cuadrado, 20 a la cuarta. Todo esto sobre el módulo de la primera derivada al cubo. Raíz de 20 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esa es la primera derivada. Pero todo esto elevado al cubo. Ya, les dejo esto, ¿sí? Para su calculadora. Hay un valor, es lo que nos interesa, hay un valor. No nos interesa cuánto, ¿no? Pero hay curvatura. Y es obvio, no es una curva, hay curvatura. Vámonos con la torsión. La torsión va a ser igual. R', segunda y tercera. Producto triple mixto. En el denominador, primera por la segunda, pero elevado al cuadrado. El módulo de la primera con la segunda ya lo tenemos ahí, ¿no? Calculado. Ya está. ¿Qué nos está faltando acá? El producto triple mixto simplemente. R', R segunda y R tercera. No es nada más que un determinante acá, donde primera derivada es 0, 23, menos 20, 0, 0 y 0 menos 20 y 0. Ya. ¿Cómo encontramos? A ver, ¿tienen calculadora para introducir rápido? Podemos hallar pivotes, ¿no es cierto? Puedo hallar un pivote acá. Puedo pivotear acá, puedo pivotear acá, o puedo pivotear acá, o cualquiera. Pero siempre se recomienda esto. Y una vez les he enseñado, ¿ves? La anterior clase a resolver ese determinante. Puedo pivotear ya sea verticalmente o horizontalmente, acá y acá y acá. Cuando es horizontalmente, bueno, es más fácil. Tengo que buscar una fila que contenga más ceros. Esa es la clave. Como en este caso, esta tiene, yo puedo agarrar esto. Esto tiene dos ceros y un 3, entonces solo va a haber un valor, digamos, de 3. Es como que hago un pivote en 3, Ya saqué hago un Auxi. pivote en 3, tapo su fila, tapo columna y se me va a reducir esto así. Más, esto es menos y esto es más. Entonces va a ser 3 y un pequeño determinante, el que queda acá, el pequeñito, este de acá, que sería menos 20, 0, 0, menos 20. Y al final esto vendría siendo, esto menos por menos más, 3 por 20 al cuadrado. ¿Ya ha salido lo mismo? El que me ha dicho que ya ha calculado. 20 cuadrado por Sí, 3. ¿No ve? Es 1200 así. al final. Ya. Entonces este producto triple mixto, R', R segunda y R. Eso lo van a ver en álgebra lineal, no se preocupen. ¿Cuánto me dijo? 1300. 200 Auxi, 1200. Ah, ya, 1200. Gracias. Ahorita vamos a premiarlos. No se preocupen. 1200 sobre el denominador, ya bueno, es la misma raíz. 60 cuadrado más 20 a la cuarta. Hay un valor, eso es lo que quiero que sepan. Hay un valor acá. Aquí hay un valor y aquí hay un valor. Significa que hay curvatura y hay torsión. Y es lógico, ¿no ves? Si vemos la curva, sí o sí hay torsión. Hay torsión. Ahora, a ver, sáquenle fotito a esto de acá. Yo igual me voy a anotar. ¿Dónde está? A ver, me voy a anotar también, ¿ya? Es 20 cos de t, 20 seno de t y 3t. Vámonos al GeoGebra. Vamos a graficar esta espiral. A ver, debería darnos, ¿no? Esta espiral. ¿Dónde está mi GeoGebra? A ver, aquí está. La anterior hemos aprendido, ¿no? Introducir funciones vectoriales, pero nos da un punto que me lo va simulando. Va a ser lo mismo, pero vamos a ver esa función vectorial. A ver, y vamos a ir jugando con eso. Vamos a introducir, a ver, lo pondremos, que sea en este caso, a ver, un J. J va a ser esto igual, abro mi paréntesis, 20. 20 por, me voy a la función, es coseno de t. Coseno
de t, pero el t no me lo va a reconocer. Siempre tengo que introducir variables como esta. Pondremos gamma ahora. Volvemos, cierro el paréntesis y ahí termina, ¿no? Coma. Nuevamente 20 por el seno, en este caso. Función del seno. Me voy acá, nuevamente gamma. Vuelvo y cierro paréntesis. Ya está. Coma. Y por último, 3t. 3 por gamma en este caso, ¿no? Gamma. Listo. Y a ver, vemos, sí, me lo ha reconocido. Vamos a simular, vamos a dar play. Ah, ya, no se nota. Entonces vamos a alejar. Ahí está, el punto. A ver. Notan, está girando como la espiral, ¿no es cierto? Está volviendo. Ahí y va subiendo. Sería bonito que la curva siempre nos grafique. Pero vamos a hacer esto. Le daremos un valor de z, a ver. Un valor de z, hicitos que se ve es el 20, ¿no? El 20, a ver, vamos a editar. Vamos acá, acá. Y que no sea 3 gamma, porque está variándose ahí, ¿no? Con el gamma. Entonces, a ver, haremos esto. Acá, vamos a borrar. Y vamos a poner 20 para que se mantenga en 20. 20, volvemos. Miren, donde cuando z es 20, está girando sobre eso, una circunferencia. Ahora, vamos a ver desde la parte superior, algo así. No, ahí está, ahí. Es una circunferencia, ¿no? Está girando en una circunferencia. Eso es lo que les decía. Si en el valor de z no le damos ninguna variación, o sea, una constante, en ese mismo valorcito, la curva se me va a generar ahí. Ahora, ¿qué pasa si ese valor de z nosotros le hacemos variar? A ver, ¿dónde está? Vamos a poner, ya es 20, ¿no? ¿Con cuánto estaba? Con 3. 3, 3 por, vamos a volver a introducir la variable. Gamma, ¿no? ¿Dónde está? Gamma, ahí está. Volvemos y ya han visto que el z lo hace variar. A ver si, nuevamente, vemos desde la parte superior, sigue siendo la misma circunferencia, ¿no? No podemos notar que está subiendo y bajando. Todos sabemos que está girando ahí. Es una circunferencia. Pero como en el z está variando, vemos de costado y sí, está siguiendo la trayectoria de nuestra espiral. Bueno, esa trayectoria está siguiendo, ¿no? Eso es lo que les decía. ¿Alguna duda, a ver, ahí? ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna consulta? Prácticamente ahí hemos terminado esta parte. Se dan de cuenta que es bien mecánico. Es fórmulas, es simplemente fórmulas, nada más que fórmulas y ya. Nada más que eso. A ver, ¿qué dudas tienen? ¿Alguna consulta ahí? Hemos terminado 15 minutos antes. Hemos corrido mucho. Ya. ¿No tienen dudas? ¿Alguna consulta? Nada, ¿en serio? Ya. ¿Quién me ha dicho ¿Quién me ha respondido la última? Había alguien que me ha respondido. Ya, a ver, entonces, ya, como no tienen dudas, voy a suponer que no tienen dudas, con el ingeniero. De ver antes esto, ya.